contraceptivos orales va a ser la presencia o antecedentes de enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria o hiperlipidemia congénita, el carcinoma de mama conocido o sospechado, carcinoma del tracto reproductivo femenino, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, embarazo conocido o sospechado, tumores hepáticos pasados o presentes, función hepática alterada. Otras contraindicaciones que van a ser relativas son el dolor de cabeza por migraña, la hipertensión, la diabetes mellitus, ictericia obstructiva del embarazo, el uso previo de anticonceptivos orales, enfermedad de la vesícula biliar. Y también si se planifica una cirugía electiva, se va a recomendar suspender los anticonceptivos orales durante varias semanas a un mes para minimizar la posibilidad de tromboembolia después de la cirugía. La siguiente. También en los anticonceptivos únicamente de progestina van a estar contraindicados si hay presencia de sangrado vaginal no diagnosticado, enfermedad hepática benigna o maligna, evidencia o sospecha de cáncer de mama. Y en las contraindicaciones de los dispositivos intrauterinos para distribución uterina grave van a ser la infección pélvica activa, hemorragia uterina anormal no explicada. El dispositivo intrauterino de cobre debe evitarse en mujeres con enfermedad de Wilson o alergia al cobre. La siguiente, por favor. En los beneficios de salud no anticonceptivos, los anticonceptivos orales van a reducir de modo significativo la incidencia del cáncer de ovario y endometrio a los 6 meses de uso. Va a disminuir en un 50% después de 2 años de uso. Las inyecciones de depósito de acetato de medroxiprogesterona también van a reducir la incidencia del cáncer uterino. Va a persistir hasta 15 años después de suspender. También va a haber una disminución en la incidencia de quistes ováricos y de enfermedad fibroquística benigna de la mama. También van a tener importantes beneficios con la menstruación, que va a ser una menstruación más regular, disminución de la pérdida de sangre menstrual, menos anemia por deficiencia de hierro, disminución de la frecuencia de dismenorrea. Y también va a haber una menor incidencia de la enfermedad pélvica inflamatoria y de embarazos ectópicos. Y también la endometriosis puede mejorarse. El acetato de medroxiprogesterona puede mejorar los parámetros hematológicos en mujeres con enfermedad de células falciformes. Además de la prevención efectiva del embarazo, el levonorgestrel 20 va a reducir la dismenorrea y la pérdida de sangre menstrual. El levonorgestrel 20 también se puede usar para prevenir y tratar la hiperplasia endometrial, aunque va a ser necesario un seguimiento estrecho, ya que el adenocarcinoma endometrial se ha producido en los usuarios del levonorgestrel 20. La siguiente, por favor. En la contracepción poscoital, esta va a estar indicada en casos de falla mecánica de dispositivos de barrera o en circunstancias de relaciones sexuales sin protección. El dispositivo intrauterino de cobre es más efectivo que los anticonceptivos orales de emergencia y puede proporcionar prevención continua del embarazo. Este dispositivo se puede insertar dentro de 5 a 7 días después de un acto desprotegido tras una prueba de embarazo negativa. Tenemos los moduladores selectivos del receptor de la progesterona, como es el ulipristal, que va a ser efectivo hasta 120 horas después del coito sin protección. También nos hace mención de la mifepristona, que es en dosis orales. Continúo, maestra. Continúa. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Por las diapositivas, por eso le preguntaba. Ah, Sí.
Estos ¿Qué van a pasó ser, con ella? ¿Qué pasó con ella? creo que a mi compañera se le fue la señal. Bueno, Y, continúa en lo que regresan, tú continúa. ok. Se va a dar en dosis orales que van a ir de 10 a 50 miligramos cuando se toma dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección, pero esta no está aprobada por la FDA. También tenemos otra que es como el plan B, que es conocido como el POSDAI, que esta viene en dos dosis de 0,75 miligramos. Puede ser efectiva tanto en una sola dosis o en dos, de que va a ser consumida dentro de las 72 horas y la segunda dosis se puede tomar 12 horas después. Eso sería todo de mi parte, maestra. Continúa mi compañero. ¿Quién sigue? Enrique. Sí, maestra, estoy compartiendo. Ok. Mientras empieza el compañero, vamos a recordar brevemente lo que hemos visto hasta aquí con estas hormonas sexuales. Básicamente, los usos terapéuticos de los estrógenos y las progestinas se van a centrar en esa utilidad que tienen como anticonceptivos orales para interrumpir el embarazo. También ya hemos visto cómo hay algunos fármacos que funcionan como abortivos prácticamente para para inducir la ovulación en casos de infertilidad y también para la inducción de la maduración sexual cuando así se requiere. Ya hemos hablado de los tipos de anticonceptivos que pueden ser combinados, que pueden ser solo con progestina. Ya vimos las ventajas que tiene cada uno. Por ejemplo, una ventaja que tiene los anticonceptivos de solo progestina es que se pueden utilizar incluso durante la lactancia, no pasa nada, no afecta en nada. Y eso es bueno porque hay muchas pacientes que están lactando y que quieren tener un método seguro de planificación. Ya sabemos cuál es ese mecanismo de acción. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados evitan la ovulación. Bueno, ambos, tanto los combinados como los que solo tienen progestina, evitan la ovulación, pero lo hacen en un porcentaje diferente. Eso ya lo platicamos. Los combinados inhiben la ovulación en todos los ciclos menstruales. Eso hace que funcionen. ¿Y cómo es que evitan la ovulación? A ver, ¿quién me quiere recordar o explicar cómo es que evitan la ovulación? Yulisa, ya la pregunta para ti. ¿Me escuchas? Yulisa, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Cómo es que se inhibe la ovulación con el uso de estos anticonceptivos orales, Yulisa? Noemí. ¿Me escuchas, Noemí? Sí, maestra. Misma pregunta, Noemí. No recuerdo, doctora. Patricia. Patricia Góngora. Sí, maestra. Misma pregunta, Patricia. Si no estoy mal, era que van a inhibir la liberación de la hormona de gonadotropina. Y así va a haber una liberación, si no estoy mal, de la hormona de la hipofisiaria. Eso va a hacer que haya como que una estimulación. Algo así, recuerdo, maestra. Bueno, por ahí vas, pero no es totalmente así. Recuerden que esta ovulación se da por una regulación del mismo eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, cuando se está tomando anticonceptivos,
sobre todo con estos orales que tienen estrógenos y progesterona, estamos teniendo niveles altos de hormonas en sangre, ¿de acuerdo? Esto le manda por retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo, disminuye esa liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez tampoco va a estimular la liberación de folículo estimulante y luteinizante a nivel de la hipófisis, y pues no hay madurez, no hay ovulación, si no hay esta, y además vean cómo este pico elevado del luteinizante a la mitad del ciclo, justamente para que se pueda dar la ovulación, está ausente, ¿de acuerdo? Porque está bloqueado este eje hipotálamo, hipófisis, ovario por niveles elevados de hormonas. Entonces simplemente no hay folículo estimulante que estimule precisamente la maduración del óvulo, y tampoco hay esa LH que hace que se libere este óvulo, que haya esta ovulación, y por lo tanto, si no hay ovulación, no puede haber fecundidad, no puede haber embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera funcionan estos fármacos. A diferencia de los fármacos que solo tienen progestina, ya lo platicamos, estos ya sabemos que inhiben también la ovulación, pero no inhiben la ovulación en todos los ciclos menstruales. ¿En qué porcentaje la inhiben estos fármacos que solo tienen progestina? De 60 a ¿Alguien 80. recuerda esto? Del 60 al 80%. Por lo tanto, hay un riesgo de embarazo en ese 20 a 40%, puede haber ovulación, y esto significa que puede haber embarazo. Pero ¿por qué estos fármacos son efectivos en un 99%? Ya se los dije, a ver, ¿quién me lo recuerda? ¿Qué hace la efectividad en esta situación en donde solo se inhibe la ovulación en un 60 o 80% de los ciclos menstruales? ¿No era porque modificaban el moco cervical? ¿Correcto? Uno, modifican el moco cervical haciéndolo más grueso, más espeso, y esto a su vez pues va a disminuir la penetración de los espermatozoides, ¿de acuerdo? Y número dos, hacían otra cosa. ¿Qué es, Jessica? O alguien que me conteste. La Así es segunda... el efecto inflamatorio, ¿no, maestra? No, precisamente. Eso lo hacen los DIUs, los que tienen té de cobre. Número dos, con estos que solo tienen progestina, alteran al endometrio, alteran la composición del endometrio, de tal manera que esto va a afectar la implantación. Suponiendo que logre pasar el espermatozoide y logre unirse al óvulo, no se va a poder implantar porque simplemente no va a encontrar las condiciones óptimas para una anidación, una implantación. ¿Por qué? Porque ha modificado las condiciones del endometrio. Entonces, esto hace que también sean efectivos hasta en un 99%. ¿Y cuál era la eficacia de los anticonceptivos orales combinados? ¿Cuál era? El 99% igual. 99.9%, un poquito más eficaces. Sin embargo, por ahí van. Entonces, esto hace que estos fármacos sean totalmente seguros para evitar un embarazo. Recuerden que los DIUs, los dispositivos intrauterinos, aquellos que tienen progestina y DIUs que tienen hormonas, las hormonas que tienen precisamente son progestinas. Esto explica la eficacia de los DIUs. ¿Por qué? Porque van liberando continuamente esta progestina, que también altera la composición del moco cervical y también modifica las condiciones endometriales. A diferencia del té de cobre, los DIUs que tienen té de cobre, que estos hacen su efecto por una reacción inflamatoria precisamente dentro del endometrio, y esto va a afectar tanto la viabilidad del espermatozoide, su motilidad y su fertilización. Entonces, esto hace que también funcionen con una seguridad muy elevada. Ya vimos los efectos adversos de estos anticonceptivos
tanto los combinados como los que tienen solo progestina. Ejemplo, los combinados, ¿qué efectos adversos vamos a encontrar? Tenemos efectos cardiovasculares, ya nos mencionó Jennifer estos efectos cardiovasculares, como en la hipertensión, como que favorecen los infartos, como que pueden causar una trombosis venosa, una tromboembolia, pueden resultar malos para favorecer el cáncer de mama. Sin embargo, en mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, este riesgo es mucho menor que cuando se dan estos estrógenos en la etapa de la menopausia como sustitución hormonal, en donde el riesgo para cáncer de mama es sumamente elevado. También vemos que hay un gran riesgo para tener cáncer cervicouterino, sobre todo cuando se utiliza de manera prolongada este tipo de anticonceptivos combinados. También tenemos entre sus efectos que causan cefalea, en fin, pero con los anticonceptivos que solo contienen estrógenos, vemos que principalmente aquí es donde se dan los sangrados intermenstruales. ¿Por qué? Porque solo contienen progestina, pueden tener un efecto de un aumento de peso más pronunciado que los combinados y pues son los que tienen sobre todo estos que tienen solo progestina van a tener este gran efecto del sangrado intermenstrual continuo, que muchas veces es motivo de abandono del tratamiento, ¿de acuerdo? Y con aquellos DIUs que tienen precisamente progestina, vamos a ver los casos de enfermedad pélvica inflamatoria, que muchas veces también va a ser motivo del retiro del DIU, y también un sangrado irregular también es muy pronunciado, en fin. Hay algunas contraindicaciones para el uso de estos fármacos hormonales, sobre todo para utilizar los fármacos combinados. Están principalmente los antecedentes de tromboembolia, de enfermedad cardiovascular como los infartos, las coronariopatías, los eventos vasculares cerebrales, en fin, antecedentes de SEA de mama también es una contraindicación. El embarazo, por supuesto, algún padecimiento hepático, mujeres fumadoras, pero de esas buenas, no hay que darles anticonceptivos y mucho menos los de tipo combinado, porque podemos aumentar este peligro de la trombosis o tromboembolia. En cuanto a las contraindicaciones de los anticonceptivos que solo contienen progestina, tenemos el sangrado transvaginal, pues no diagnosticado, aquel sangrado que no sabemos a qué se debe. No podemos darle un anticonceptivo que solo contenga progestina porque precisamente su efecto adverso es el sangrado intermenstrual. Enfermedades hepáticas, sospechas de cáncer de mama, en fin, nada de esto, todo esto contraindica el uso de estos fármacos. Ya hablamos de cómo se puede interrumpir el embarazo con algunos de estos fármacos y también con el uso de algunas prostaglandinas, como la PGE2 y la E1, que es el misoprostol, y la E2, el adinoprostona. En cuanto al misoprostol, se puede dar tanto por vía oral y por vía vaginal. Nada más aquí hay que tener en cuenta que puede producirse un aborto incompleto y esto pues representaría un gran riesgo para la mujer de complicarse con alguna infección que puede evolucionar hasta llegar a una sepsis y esto significaría muerte para la paciente. Entonces hay que tener cuidado de a quién se lo recetamos y de vigilar la evolución de este embarazo, ¿de acuerdo? Porque puede terminar con la muerte de esta paciente. Hemos hablado también de cómo hay fármacos que inducen la ovulación. En este sentido tenemos a dos fármacos. ¿Cuáles son? ¿Qué fármacos inducen la ovulación en aquellos casos de infertilidad por falta de ovulación? Pues tenemos dos fármacos que vienen a mejorar esta ovulación y que se puede lograr una fecundación con estos fármacos. ¿Cuáles son los que tenemos disponibles? Tenemos al uso de clomifeno precisamente
este clomifeno que va a inducir la maduración. No vamos a hablar ahorita de las dosis, aunque se pueden dar 50 miligramos al día por 5 días, y esto se da, tiene que ser muy puntual este uso de clomifeno, porque lo que va a hacer es inducir, favorecer la ovulación, con el gran riesgo de que se produzcan también varios óvulos, maduren varios óvulos, y entonces tengamos aquí una fecundación múltiple, ¿de acuerdo? Puedan fecundarse varios y tengan conocidos. El más también es eficaz hasta en un 75%, sin embargo, para producir la ovulación. Es eficaz en un 75%, pero la eficacia para lograr un embarazo es de solo un 40-50%. Y tenemos otro fármaco que precisamente lo que hace es inhibir a la aromatasa. Recordemos que la aromatasa, ¿para qué sirve? ¿Qué función tiene la aromatasa? No es el que transforma los andrógenos a estrógenos. Así es, tiene a su cargo la síntesis de los estrógenos a partir de los andrógenos. Entonces, cuando lo inhibimos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a inhibir esa biosíntesis de los estrógenos, y esto va a hacer que por retroalimentación negativa, como no hay estrógenos, va a aumentar los niveles de la FSH, la folículo estimulante. ¿Y esto qué va a hacer? Va a inducir el desarrollo del folículo. Acuérdense que su función de esta folículo estimulante, como su nombre lo indica, es estimular el desarrollo del folículo, y esto va a hacer que madure un ovulito y por lo tanto haya ovulación y pueda haber fecundación. Tiene una mejor tasa o una mayor tasa de embarazos y nacimientos, a diferencia del clomifeno, pero aquí la diferencia también es su precio, ¿de acuerdo? Es muy costoso, y bueno, es otra alternativa, uno de estos inhibidores de la aromatasa con los que se cuenta para esta inducción de la ovulación es el fármaco que se llama letrozol, que se da de 2.5 a 7.5 miligramos al día. También se va a dar por 5 días, al igual que el clomifeno, y esto funciona bastante bien. Ya vimos, bueno, vamos a ver lo que sigue, por favor, el siguiente ponente. Un momento, por favor. Bueno, perdón, como decía la maestra, empezando con la interrupción del embarazo, vamos a tener diferentes fármacos. Estos fármacos pues van a ser usados en el caso de que la anticoncepción no se haya utilizado o falle. Entre los ejemplos que nos da el libro está la mifepristona y el metrotexato en dosis de 50 miligramos por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón, por vía intramuscular o por vía oral. Esto, también nos dice que podemos administrar siguientemente la administración de una PG para la estimulación de contracciones uterinas y pues que se expulse el embrión desprendido. También nos dice que en otros países usan la dinoprostona, que esta es administrada por vía vaginal, o el misoprostol de análogo, de PG, perdón, que es también administrada por vía oral o vaginal. Y ambos se usan para este propósito que el misoprostol voy a mencionar un poquito más adelante igual. La mifepristona, su dosis es de 600 miligramos y está aprobada por la federación.
para la terminación del embarazo. Dentro de los primeros 49 días posteriores al inicio del último periodo menstrual. Y el misoprostol análogo su dosis es de 400 microgramos y es administrada por vía oral 48 horas después. Su administración puede ser tanto vaginal, como vía sublingual. Y esta nos dice que es efectiva, pero no está aprobada por la Federación. Enrique, ¿cuál se da por vía sublingual? El misoprostol. No, se da por vía oral, no por vía sublingual. Se da por vía oral y por vía vaginal. Sí, pero después nos dice que el misoprostol se usa por vía sublingual cada 3 horas o cada 12 Ok. horas para Ok. durante 3 dosis. Sí. Ok. También nos menciona que otros regímenes podrían ser la dosis de mifepristona de 200 a 400 miligramos en diferentes intervalos entre la mifepristona y el misoprostol. De lo que les mencioné de las dosis repetidas de misoprostol, pero en este caso serían dosis de 800 microgramos, tanto vía vaginal como sublingual cada 3 horas o cada 12 horas para 3 dosis. Esto nos menciona que ha sido eficaces, sobre todo en los entornos donde la mifepristona no está disponible en lugares, ¿no? Nos mencionan que las hemorragias vaginales van a seguir después de la terminación del embarazo y aproximadamente estas deben durar de 1 a 2 semanas. Y también nos mencionaban que muy rara vez son suficientemente graves como para requerir transfusión sanguínea. Y nos mencionaban también que un choque séptico fulminante asociado por las infecciones como el Clostridium pueden ser resultados de los efectos del uso combinado de infecciones uterinas con la inhibición de la acción de los glucocorticoides de la mifepristona. Para la inducción de la maduración sexual, comenzamos con lo que son el tratamiento con estrógenos en la carencia del desarrollo ovárico. Nos menciona el libro que van a haber varias afecciones y nos mencionan como un ejemplo el síndrome de Turner, en los que los ovarios no se van a desarrollar y esto va a producir que no haya la pubertad en la mujer. Para esto, vamos a nosotros recurrir, perdón, a la terapia con estrógenos en momentos apropiados, además de que gracias a estos nosotros vamos a producir o replicar los eventos de la pubertad. Y además de que los andrógenos o las hormonas de crecimiento van a ayudarnos y servir en concomitancia para la producción de crecimiento normal en la mujer. Nos mencionan que los estrógenos y andrógenos van a promover también el crecimiento óseo y estos pueden acelerar la fusión epifisiaria y su uso prematuro puede dar una altura final mucho menor que las que tienen un desarrollo normal. En el libro nos mencionan el uso de estrógenos con régimen, como están los estrógenos conjugados de 0.3 a 1.25 miligramos, también el 17 beta estradiol micronizado de 0.5 a 2.0 miligramos, la estinilestradiol de 5 a 2 microgramos y el 17 beta estradiol transdérmico que es de 25 a 50 microgramos. Enrique, sáltate esta, pásate a la siguiente. Aquí nada más nos interesa saber que una de sus utilidades de estos fármacos hormonales es la inducción. ¿Por qué pusiste introducción? Ay, creo que fue un error de autocorrector, maestra, Okay. perdón. Es una inducción de la maduración sexual cuando no se ha tenido por algún motivo
Eso probablemente a ustedes no les toque manejarlo, así que vamos a saltarnos esta. Enrique, pásate a la siguiente. También me salto inducción de la ovulación, maestra. No, aquí sí, esta sí. Ok, ok. Bueno, nos menciona que para la inducción de la ovulación, eh, esto depende de la capacidad de la mujer. Puede ser que sea producido por una no ovulación, que es a lo que se va enfocado este punto, ¿no? Que nos dicen que suele ser el 50% de los casos de infertilidad en la mujer. Nos menciona que si, aunque haya una historia de un sangrado cíclico regular, eh, suele ser una fuerte evidencia para la ovulación y la evaluación de los niveles de LH urinaria con el kit de predicción de la ovulación o la medición de niveles séricos de progesterona durante la fase lútea van a ayudarnos y proporcionarnos la información necesaria para saber si la mujer sufre de esta enfermedad, que es la no ovulación. La evaluación puede ser revelada por era por un síndrome de ovario poliquístico, por trastornos tiroideos, por una hiperprolactinemia o un hipogonadonismo. Pero la causa nos menciona que suele ser idiopática. Se han usado varios enfoques para el tratamiento de estas, que son, como mencionó la maestra, el clomífeno, los inhibidores de aromatasa y las gonadotropinas. En el primero, nos mencionan que la dosis estándar va a ser del clomífeno, va a ser de 50 miligramos día, por vía oral durante 5 días consecutivos, iniciando desde el día 2 y el día 5 del ciclo. Y en mujeres que tienen sangrado uterino espontáneo o después de una hemorragia inducida por la abstinencia de progesterona, perdón, va a ser usado para esto y también va a ser usado en mujeres que no suelen tener este tipo de sangrado. Esto pues va a ayudarnos a que se induzca la ovulación y la dosis de clomífeno se va a poder aumentar a un máximo de 100 miligramos día, que también está aprobado por la Federación, hasta llegar a niveles más altos como de 150 a 200 miligramos día. En los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol que mencionó la maestra, sus dosis van a ser de 2.5 a 7.5 miligramos día durante 5 días. Se va a iniciar en el día 3 del ciclo y estos van a inducir el desarrollo de los folículos, inhibiendo la biosíntesis del estrógeno. Y esto va a hacer que se disminuya la retroalimentación negativa de estrógenos y aumentar a su vez los niveles de FSH y el desarrollo de folículos como por siguiente. Y en las gonadotropinas, estas están indicadas para la inducción de la ovulación en mujeres que sufren anovulatorias con hipogonadismo, hipogonadotrópico secundario a la disfunción hipotalámica o hipoficiaria. Estas gonadotropinas también se van a poder utilizar para para inducir la ovulación en mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico que no respondan al clomífeno. Y nos menciona que dado el marcado aumento de las complicaciones maternas y fetales asociadas con la gestación multifetal, el objetivo de inducir la ovulación en mujeres anovulatorias, pues va a ser la inducción de la formación y la ovulación de los folículos dominantes. Esto, pues generalmente si existen dos folículos presentes, va a ayudarnos que se acepte el mayor riesgo de gestación gemelar. Y continuamos con mi compañera. Bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre los sensibilizadores de insulina.
Aquí nos dice que el ovario poliquístico va a afectar del 4 al 7% de las mujeres en edad reproductiva. Y pues esta va a ser la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria. Bueno, nos dice que estos pacientes pues a menudo van a presentar hiperinsulinemia y pues resistencia a la insulina. Eh, y los sensibilizadores a la insulina, como la metformina, pues se van a evaluar debido a sus efectos sobre la ovulación y la fertilidad. Aquí en el libro nos muestra sobre un pequeño ensayo que pues sugiere que la metformina pues va a aumentar la ovulación en comparación a un placebo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, este ensayo pues no logró demostrar un efecto significativo de la metformina sobre la fertilidad. Es por ello que la metformina fue menos efectiva que el clomifeno pues para inducir la ovulación. Eh, y pues en cuanto a su combinación con el clomifeno, pues no hubo beneficio pues en los nacidos vivos, a excepción pues probablemente pues, en mujeres que sean resistentes al clomifeno. Pero en general nos dice que la metformina pues no debe utilizarse para la inducción de la fertilidad en mujeres con ovario poliquístico. Eh, de igual manera tenemos a las diazolidinedionas, que estas también han sido evaluadas por su capacidad pues para inducir la ovulación en estos pacientes, pero sin embargo pues no se van a utilizar eh, debido a que existe mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, congestiva e isquemia miocárdica. Siguiente diapositiva, por favor. Empezando con la terapia farmacológica en la obstetricia, pues vamos a empezar con la hipertensión farmacológica por el embarazo, que es la preeclampsia. Como ya sabemos, pues un embarazo a pretérmino, pues es antes de las 37 semanas de gestación. Ay. Bueno, vamos a tener que la hipertensión inducida por el embarazo preeclampsia pues se va a presentar después de las 20 semanas de gestación como una hipertensión de nuevo indicio con proteinura mayor a 300 miligramos en urinaria en 24 horas. Vamos a tener que la preeclampsia pues va a involucrar factores derivados de la placenta, que esos van a afectar pues la integridad vascular y la función endotelia de la madre. De igual manera, causando así un edema periférico, disfunción renal, hepática y en casos graves puede causar convulsiones. Vamos a tener que la iniciación de la terapia, pues medicamentosa, va a empezar en mujeres que presenten una hipertensión arterial diastólica mayor a 105 milímetros sobre mercurio o una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros sobre mercurio. Pues, opciones medicamentosas, pues vamos a tener la alfa-metildopa de 250 miligramos pues 2 veces al día. De igual manera vamos a tener la betalol a 100 miligramos 2 veces al día y la nifedipina en 30 miligramos una vez al día. En caso de la preeclampsia grave o si el parto inminente requiere hospitalización, la presión arterial pues va a controlarse de manera aguda con hidralazina de 5 o 10 miligramos vía intravenosa o intramuscular en dosis repetidas a intervalos de 20 minutos. O de igual manera podemos utilizar el betalol en 20 miligramos vía intravenosa con un aumento de la dosis a 40 miligramos al cabo de 10 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la prevención o detección del parto prematuro. Ahora sí vamos a tener que el nacimiento prematuro se va a definir como el parto antes de las 37 semanas de gestación. Vamos a tener que algunos factores de riesgo para este trabajo de parto prematuro pues van a incluir la gestación multifetal, la ruptura prematura de las membranas, la infección intrauterina y la insuficiencia placentaria. Bueno, pues como el objetivo de esta prevención, el objetivo terapéutico, pues va a ser retrasar el parto para que la madre pueda ser transportada a un establecimiento regional especializado en la atención de bebés prematuros.
y aquí se puedan administrar agentes de apoyo, tales como los tratamientos de soporte que pues van a incluir glucocorticoides para que se estimule la maduración pulmonar fetal y los antibióticos, aquí para que se disminuya la frecuencia de la infección neonatal con Streptococcus B hemolítico del grupo B. Siguiente diapositiva, por favor. Tu diapo debe decir prevención o detención del parto, no detección, ¿de acuerdo? Una disculpa, maestra, es el autocorrector. Andrea, vuélvete a la diapositiva anterior. Aquí, alguien que recuerde qué glucocorticoides se emplean en esta situación ante la amenaza de un parto prematuro. La dexametasona, maestra. ¿Cuál otra? Igual a betametasona. La dexa o la betametasona, recuerden, 3 dosis de esto. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Inducir esa maduración pulmonar, la producción del factor surfactante indispensable para la primera insuflación de esos alvéolos a la hora del nacimiento. ¿Qué vamos a evitar con que esto funcione bien? Vamos a evitar que el recién nacido tenga una hemorragia intracraneal, un síndrome de distrés respiratorio, que no pueda respirar, y esto incremente mucho su tasa de mortalidad neonatal, ¿de acuerdo? Importante es que se deban utilizar estos fármacos en estas pacientes. Continuamos, Andrea. Vamos a empezar con la prevención del trabajo de parto prematuro, con la terapia de con la progesterona. Vamos a tener que la progesterona y sus derivados pues siempre se han recomendado desde hace mucho tiempo para que se disminuya el trabajo de parto prematuro en mujeres con mayor riesgo debido a un parto prematuro previo. Se ha demostrado que el coprato de hidroxiprogesterona, administrado por inyección intramuscular en una dosis de 250 miligramos por semana, pues reduce el nacimiento prematuro en alrededor de un tercio de mujeres con un nacimiento prematuro anterior. Y de igual manera, se ha demostrado que la administración vaginal de progesterona en 200 miligramos en cada noche, pues va a reducir el parto prematuro verificado mediante una ecografía en mujeres con acortamiento cervical a mitad del trimestre. De igual manera, vamos a tener la terapia octocolítica para el parto pretérmino establecido. Vamos a tener que, aunque estos agentes tocolíticos retrasan el parto aproximadamente en el 80% de mujeres, estos no van a prevenir los nacimientos prematuros ni van a mejorar los efectos adversos del feto, como el síndrome de dificultad respiratoria. Estos agentes, como agentes tocolíticos específicos, vamos a tener a los agonistas del receptor beta-adrenérgico, a los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la COX y los antagonistas de los receptores de oxitocina y donadores del óxido nítrico. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, Andrea, antes de que sigas. Bueno, está bien, continúa. Bueno, continuando con los agonistas del receptor beta-adrenérgico, pues estos, ¿cómo van a funcionar? Pues estos relajan el miometrio y pues van a activar la cascada de señalización cíclica AMP-PK, PKA, que fosforicida e inactiva la MLCK, una enzima que es clave en la contracción uterina. Vamos a tener a la ritrodrina, que es una agonista beta 2 selectivo, que se desarrolla específicamente como un relajante uterino y pues sigue siendo el único fármaco tocolítico que se ha obtenido en la aprobación de la FDA. De igual manera vamos a tener la terbutalina, que esa está autorizada por la FDA para el asma, pero se ha utilizado sin aprobación para ese propósito. Y pues se puede administrar por vía oral, subcutánea o intravenosa. Tenemos que la terbutalina pues puede retrasar el nacimiento, pero durante solo las primeras 48 horas de tratamiento.
Luego vamos a pasar con los bloqueadores de los canales de calcio, que estos van a inhibir el flujo del calcio a través de los canales de calcio sensibles a los voltajes activados por la despolarización en la membrana plasmática, evitando así de ese modo que pues que se active el MLSK y la estimulación de la contracción uterina. Vamos a tener que la nifedipina pues es un bloqueador de los canales de calcio y este va a ser comúnmente utilizado pues para este propósito. Se puede administrar por vía parenteral o oral. En los inhibidores de la COX, por ejemplo, puede ser la indometacina, eh, puede inhibir el trabajo de parto prematuro, debido a que esto también puede inhibir la función plaquetaria e inducir el cierre del conducto arterioso en el útero. Estos inhibidores no deben emplearse en embarazo término. Los tratamientos cortos, que son menores de 72 horas, pues van a presentar menos riesgos de alteración de la circulación del feto. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, antes de que pases, regrésate al anterior, Andrea. Recuerden cómo funcionan estos fármacos, estos agonistas de los receptores beta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar este tipo de fármacos en los pacientes? Acuérdense cómo funcionan estos fármacos. A ver, permítame un minuto, me llama. Les comentaba de estos receptores beta adrenérgicos. ¿Dónde tenemos receptores beta? Ya sabemos que tenemos a receptores, sobre todo beta 2, a nivel del corazón. Tenemos receptores beta 2 a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los bronquios, a nivel de las fibras musculares uterinas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando se estimulan estos receptores beta, lo que van a hacer en el bronquio, por los bronquios, por ejemplo, es relajar ese músculo liso de los bronquios y hacer una broncodilatación, ¿de acuerdo? Lo que hacen justamente aquí a nivel del útero, van a relajar esa fibra muscular y no va a haber contracción uterina. Por lo tanto, estos fármacos, ¿quién estaba exponiendo? Andrea. Estos no son antagonistas, son agonistas de los receptores beta adrenérgicos. Andrea, checa bien. Estos deben ser agonistas, no antagonistas. Aquí está mal tu diapo. También lo que van a hacer es favorecer esa relajación del útero. Entonces esto va a servir para esa terapia tocolítica, que significa inhibición del trabajo de parto. Continuamos. Los bloqueadores de los canales de calcio tienen una función similar. Recuerden que cuando se bloquean los canales de calcio, no hay liberación de calcio intracelular, y si no hay calcio intracelular, simplemente no puede haber contractilidad muscular. Y esto es lo que hacen estos fármacos de este tipo del nifedipino, inhiben la contractilidad a nivel del útero. ¿Por qué daríamos un inhibidor de la ciclooxigenasa, de las COX? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Me escuchan? Debido a que, porque igual trabajan con las prostaglandinas, ¿no, doctor? Así es. Acuérdense que las prostaglandinas, aquellas prostaglandinas que se pueden utilizar para interrumpir el embarazo, como lo es el misoprostol, como es la dinoprostona, lo que hacen es
favorecer las contracciones uterinas, hay contractilidad y eso hace que expulse al producto. En este caso queremos que haya algo contrario. Vamos a inhibir a esa contracción uterina, por lo tanto vamos a inhibir la producción de prostaglandinas. Y uno de esos fármacos son a los que inhiben a estas ciclooxigenasas, que son los que producen y sintetizan prostaglandinas. Entonces uno de los fármacos más utilizados es esta indometacina, que favorece la inhibición de las prostaglandinas y por lo tanto favorece que evita más bien las contracciones uterinas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que esto puede, bueno, esto es lo que la función principal que tienen a nivel ante una amenaza de un parto prematuro. Son fármacos tocolíticos básicamente, ¿de acuerdo? Puedes continuar, Andrea. Maestra, quedan 2 minutos. Gracias. Me voy a salir en este momento. Les mando otro link, por favor.